el que viene, escudriña, discierne nuestros pensamientos, el que conoce nuestro acostar, nuestro levantar, sabe que hay cosas en nuestra vida, mi hermano, que están ofendiendo a Dios y no puede derramar de su espíritu sobre sus hijos. ¿A cuánto no nos gustaría, mi hermano, tener una palabra de parte de Dios? Tener una palabra, dice ahí donde leíamos en Joel, por sueños, por visiones. El Señor quiere hablarle a su pueblo, pero su pueblo está perdiendo el tiempo en otras cosas que no están edificando. Está ocupado en las cosas de esta tierra. Mira ahí donde leíamos en Colosenses, en Colosenses capítulo 3, versículo 5. El versículo 2 dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo le quiero hacer una pregunta en esta tarde y no me la conteste. Contéstesela a Dios. Ahí en su pensamiento, contéstesela a Dios. ¿Dónde está su mirada en este momento? ¿Está en las cosas de arriba o está en las cosas de esta tierra? Quizás usted me puede decir: está en las cosas de arriba. Si su vida está, si su mente está en las cosas de arriba, sus hechos van a decirlo. Sus hechos lo van a decir, porque si usted está conectado con el Señor, su semblante se va a reflejar que usted tiene una búsqueda, una comunión con Dios, que usted, mi hermano, de verdad, usted aceptó esa conexión entre su espíritu y el espíritu de Dios, están conectados. Y cualquier momento, mi hermano, su vida va a ser usada para edificación del pueblo. Pero cuando no es así, su espíritu está totalmente desconectado del espíritu de Dios. ¿Cómo podemos recibir la promesa del derramamiento del Espíritu si estamos desconectados del Espíritu Santo de Dios? ¿Y usted cree, mi hermano? Otra pregunta: ¿usted cree que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos días que habla el profeta Joel, en estos días es para que usted y yo estemos desconectados del Espíritu de Dios? Si los días que él está hablando son los días que estamos viviendo hoy, quiere decir que hay muchos días, mi hermano, que han sido desperdiciados. Hay muchos días que usted y yo hemos desperdiciado. Cuando habla el Señor en su palabra que derramará de su espíritu sobre toda carne, yo me imagino un pueblo que está día a día anhelándole al Señor, que no solamente con nuestros labios, sino con nuestra actitud se demuestre ese anhelo para con el Señor. Ese anhelo de decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor. Quizás hoy no recibí algo de ti o no se manifestó en mi vida tu Espíritu Santo, pero es otro día, Señor, donde estoy dispuesta a que tú voltees, Señor, tu mirada a mí y derrames de tu Santo Espíritu sobre mi vida. Tenemos que tener, mi hermano, nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de esta tierra. Dice la palabra que todo esto va a perecer, todo esto se va a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Por eso aquí el Señor nos habla y nos dice que nuestra mirada esté en las cosas de arriba, porque si la ponemos en las cosas de aquí abajo, mi hermano, cuando todo esto se destruya y nuestra mirada esté aquí, nos vamos a destruir junto con ellos. Pero el Señor quiere que nuestra mirada esté hacia arriba. Amén. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 7, versículo 8 nos quedamos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo creo que el pueblo de Dios necesita estos mensajes. El pueblo de Dios necesita saber que a Dios, mi hermano, que Dios no tiene temor de educar a su pueblo. Cuando usted educa a su hijo, no lo hace por mal, ¿verdad que no? Cuando usted le dice a su hijo: hijo, esa palabra no estuvo bien, ¿de dónde la aprendiste? Eso no está bien, yo te he enseñado otras cosas. El pueblo de Dios, mi hermano, se ha desviado por poner quizás la mirada en alguien que no está sirviendo al Señor como debe de ser. Y aquí es donde quiero llegar, donde el Señor quiere hablar tanto a su vida como a la mía, porque la palabra de Dios dice que es espada de doble filo.
Hable usted y habla mi vida. Muchas veces, mi hermano, nos desviamos en poner nuestra mirada en las cosas de abajo, en la persona de al lado, en la persona de enfrente, en la persona de atrás, y la quitamos de Dios. Si la persona de enfrente tiene una actitud que no me está comprobando, que está viviendo lo que la palabra de Dios dice, yo tengo que abrir mis ojos y decir: es mi hermano, es mi hermana, es la persona que me trajo a Cristo, es la persona que me habló del Señor, es la persona que predica bonito, pero no está haciendo lo que la palabra de Dios me enseña. Cuando tú empiezas a ver cosas que el Espíritu Santo te empieza a redarguir y te empieza a decir: esto no está bien, es tiempo de que tú y yo le digamos al Señor: Señor, ayúdanos, porque si nosotros nos dejamos guiar o nos dejamos llevar por alguien que no nos está dando un buen testimonio, un buen ejemplo, ya no solamente va a ser uno el equivocado, cuando menos piense va a ser más de dos, más de tres los que están empezando a equivocarse en el evangelio de Dios. Y eso, mi hermano, no es para lo que Dios nos salvó. Si vamos a vivir con una vida como vivíamos antes, ¿cuál fue entonces el precio que nos tocó para dejar lo que antes hacíamos? Si vamos a vivir como vivíamos antes. ¿Sí me explico en esta tarde? Si nosotros hemos decidido servir al Señor, mi hermano, tenemos que vivir una vida como el Señor le agrada. Dice aquí: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, lo que antes hacíamos, también se quedó allá, se quedó atrás. Dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, hermano, porque nosotros se supone que debemos de seguir lo que Cristo nos está enseñando. Se supone que nosotros debemos hacer lo que Cristo nos dice que hacemos. Si no, mi hermano, es nada más estar estorbando en el evangelio del Señor. Déjeme decirle por qué. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos llamamos cristianos, sabes que si antes pasabas desapercibido de entre millones o miles de gente, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tu vida queda expuesta, tu vida se abre. Lo que antes quizás no les llamaba la atención, ahora van a decir: ¿qué tienes diferente? Se enteraron que tú vienes a la iglesia, que tú ya eres diferente, que tú eres cristiano. Y después por ahí te ven o te oyen que de tus palabras, de tu boca, como dice aquí, salen palabras deshonestas, salen palabras que no edifican. ¿Sabe lo que va a pasar? Que vas a ser de mal testimonio para aquellos que no conocen del Señor. ¿Y sabes quién es el único, mi hermano, que queda en vituperio? El evangelio. Porque por tanta gente, mi hermano, que ahorita vive una vida cómoda, una vida, un cristianismo a como tú quieres, una vida, un cristianismo a como tú puedes, cuando tú quieres y como tú quieres. Por eso es que el evangelio ha perdido su validez. Por eso es que el evangelio de hoy en: oh, él es cristiano, oh, es cristiano. No, hombre, aquel me decía que era cristiano y era esto y era el otro y era aquello. Aquella es cristiana, no, pero si hacía esto, hacía el otro, hacía aquello. ¿Se da cuenta? Por eso, mi hermano, por eso es que muchas veces el Espíritu de Dios no se ha derramado en su totalidad como Él quisiera derramarse. ¿Por qué? Porque no nos hemos despojado del viejo hombre, no nos hemos despojado de lo que estorba dentro de nosotros. Cuando esta palabra tocaba mi vida, que decía: Señor, ese es el anhelo tuyo. Ese es el anhelo, Señor, derramar de tu Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Por qué no ha sido derramado, Señor? Porque hay tantas cosas que estorban para que el Señor se derrame, para que su Espíritu Santo se derrame. Y yo le decía al Señor: pero yo sé que si nosotros disponemos nuestro corazón, que si nosotros le decimos al Señor: Señor,
ya no quiero vivir yo, pero en realidad decirle, Señor, no quiero vivir yo. Si nosotros seguimos viviendo como nosotros queremos, hermano, ¿sabes? Podemos venir aquí, podemos reunirnos 1, 2, 3, 4 días aquí en la iglesia, pero de todos modos nuestra vida no va a seguir estando lista para que se cumpla la palabra de Dios. Yo creo que si en el mundo, hermano, no se conformaba usted a solamente tener un puesto en su trabajo, usted estaba y iba cada día o va cada día, yo creo que anhelando que un día le reconozcan su trabajo y le digan, hemos notado tu esfuerzo, te vamos a subir de puesto, te vamos a aumentar tu salario. ¿Verdad que yo creo que eso es el pensamiento de cada uno aquí en la tierra? El poder superarse, el poder alcanzar metas, el poder alcanzar los sueños que usted tiene con su familia, con sus hijos. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? Si sabemos que está esta promesa, si sabemos que está esto aquí escrito, es porque es verdad, es porque el Señor va a cumplir su promesa. Y si no la ha cumplido, mi hermano, es porque no estamos listos para recibir ese derramamiento de su Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Sabe cuál es el motivo por el cual el Señor nos habla en esta noche? Porque el Señor no quiere que sigamos así. El Señor quiere que su vida se prepare. El Señor quiere, mi hermano, levantarlo. El Señor no lo salvó, no la salvó para que usted se conforme a vivir un cristianismo nada más superficial. No podemos, mi hermano, dejar que ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que esa sangre que Él usó para lavar nuestros pecados, se desperdicie. Tenemos que valorar que el Señor un día nos salvó, que el Señor limpió nuestros pecados. La iglesia de hoy en día, mi hermano, si usted se da cuenta, no es solamente aquí en Estados Unidos que la iglesia, que el pueblo de Dios como que se ha apagado. Es en todos lados. ¿Por qué? Porque los últimos días ya estamos viviéndolos. Los últimos días dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿La maldad de quién? ¿Quién es el que trae maldad a este mundo, hermanos? Satanás, dice la palabra de Dios, que él vino para robar, matar y destruir. Esos no son frutos buenos, esos son frutos de maldad. A eso vino Satanás. Quiere robarnos nuestro gozo, nuestra salvación. Quiere matarnos espiritualmente, y no solamente espiritual, sino físicamente también. Porque sabe que una vez matándote espiritualmente, que tu vida espiritual quede descubierta, quede sin la cobertura del Señor. En cualquier momento puede llegar la muerte a tu vida, y si no estás preparado, si no estás bien delante de Dios, ya no solamente se perdió tu vida, se perdió tu alma, también tu cuerpo va a quedar en un lugar de tormento. A eso vino Satanás. Pero el Señor, mi hermano, quiere levantar un pueblo que esté listo, que esté anhelando su derramamiento, que esté listo para que esté, como dice la palabra, que ya no viva con nuestra mirada aquí en las cosas de la tierra, sino que vivamos con la mirada en las cosas de arriba, diciéndole: Señor, hay una promesa de que tú vas a derramar de tu espíritu. Señor, hay una promesa de que en los últimos días tú derramarás de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Señor, yo quiero que tú derrames de tu espíritu sobre mi vida. Tenemos que anhelar, mi hermano, la promesa de Dios. Tenemos que anhelar, mi hermano, poder decirle al Señor: Señor, si tú me das un sueño, si tú me das una visión, yo puedo darla a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo se edifique, que tu pueblo se despierte, que tu pueblo, Señor, sea redarguido por una palabra que tú des a mi vida. ¿No le gustaría, mi hermano? Yo creo que ese debe ser el anhelo de todo hijo de Dios. Saber que el Señor se refería a nosotros, a su pueblo, aquel que iba a estar en los últimos días fervoroso, anhelando su venida, anhelando su Espíritu Santo. Yo le digo, le comento a mi esposo, una de las veces cuando yo era pequeña y nos congregábamos en una iglesia allá en Ciudad Juárez. Y me acuerdo que ese día era un día de vigilia, era un día que se acababa el culto, y después del culto seguía vigilia, seguía oración. Yo recuerdo, yo tenía, yo creo, como unos 6 años, 7 años.
Y yo recuerdo que yo pasaba al altar con mis papás. Ese día los hermanos todavía estaban acabando de saludarse o viendo la actividad. Y yo me recuerdo que yo sentí una necesidad de pasar al altar y yo veía que todavía nadie llegaba, nadie venía al altar y yo dije, yo me voy a ir a hincar y yo sentí una necesidad. Cuando yo voy y me hinco al altar, yo empecé orando, yo no supe si me quedé dormida. Cuando yo volví en sí, yo había tenido una visión y en esa visión el Señor me mostraba que yo me miraba ahí en ese altar, en el altar, en la ropa que yo traía ese día y todo, yo me miraba y el Señor me llevaba a un lugar, era como una bodega, pero vacía y llena de luz, las paredes blancas, los cielos blancos, no se miraba nada. Y yo iba caminando y yo sentía que alguien iba conmigo y me llevaban a mostrarme algo. Y cuando llegamos a este lugar, esa persona me decía, voltea, voltea para arriba. Cuando yo volteaba para arriba, yo miraba una navaja inmensa, grandísima, era lo que le